Hola, ¿cómo estás? Vamos a tener hoy un programa más de Una voz del cielo, porque eso es lo que querés escuchar, ¿verdad? Una voz del cielo. Y bueno, esa es la idea de este programa, que escuches directamente la voz de Dios a través de su palabra, guiada por el Espíritu Santo, por supuesto. Hoy traigo un tema que se llama En las sandalias de la fe. Y es un tema que nos tiene que llevar a pensar, porque muchos, es decir, la mayoría de la gente, camina su camino de fe y a través de los años ha caminado en las sandalias de la fe y se siente seguro, se siente que va por buen camino, pero muchos de ellos son caminos de muerte, como dice la Biblia. Y a veces calzamos las sandalias que nos llevan al lugar equivocado. Muchos pensamos que esas sandalias nos llevan hacia la vida eterna y tal vez esas sandalias de la fe nos llevan a la condenación eterna. Puede ser que pensemos que apoyados en esas sandalias de la fe creamos que vamos camino hacia Dios y por ahí entender cómo este mensaje trata de darte a entender la triste noticia que a veces en vez de caminar hacia Dios, caminamos en sentido contrario. Y cada paso de fe que vamos dando nos van alejando de Dios. Y seguramente ya te estás preguntando cómo puede ser eso si es el camino de la fe. Sí, pero como te dije, recuerda, hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En las sandalias de la fe nos tiene que guiar a calzar primeramente las sandalias adecuadas, las que nos llevan a Dios y las que nos llevan a la salvación y a la vida eterna. Bueno, comenzamos este mensaje con una historia, la historia de un hombre que caminaba en las sandalias de la fe y estaba apoyado con firmeza en ellas y pensaba que se dirigía hacia un camino seguro, hacia un camino estable. Él estaba tranquilo, él disfrutaba esas sandalias y se movilizaba con seguridad. Pero él nunca supo, hasta que algo ocurre en su vida, nunca supo que esas sandalias los llevaban por camino de muerte y los llevaban hacia la condenación eterna. Esta persona de la cual te hablo es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Jesús y antes de que se cambiase las sandalias de la fe. Pero conozcamos sus primeras sandalias y entonces vos vas a poder ver si tus sandalias se parecen a las de este hombre o tal vez a las de otros hombres que vamos a ver. Pero veamos Pablo. Pablo caminaba seguro, caminaba en las sandalias de la fe, él tenía una fe estable para él. Y para ello vamos a ir a su testimonio. Un testimonio que él les da a los filipenses. Dice allí Filipenses, en la Biblia por supuesto, en el capítulo 3 y en el versículo 5. Esta es la sandalia sobre la cual se apoyaba Pablo. Así caminaba él en esta fe. Dice así Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. ¿Cómo no va a caminar seguro este hombre? ¿Cuántos habrá así que caminan con esta seguridad? Este hombre dice: yo, judío de nacimiento, porque aquí habla de la circuncisión, era una marca que se hacía en aquellos judíos cuando nacían y bueno, cumplían a los 8 días, se los circuncidaba y eso marcaba que él era judío. Y no solo eso, dice, del linaje de Israel. Es decir, que él se apoyaba en el saber que él descendía de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Pero no solo eso, sino que pertenecía a una tribu élite, dice, de la tribu de Benjamín. Luego aclara, hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir? Que había sido educado en el idioma y las costumbres hebreas. Y no solo eso, sino que en cuanto a la ley, según él, decía que era irreprensible, que había cumplido la ley, que él cumplía la ley. Y entonces dice, ese era yo, y es más, dice, todo aquel que se oponía a esta religión mía, dice, yo lo perseguía, era perseguidor de la iglesia, porque la iglesia a la cual él llama era todos aquellos creyentes en Jesús que predicaban otro tipo de mensaje, no el que él traía en el cual él se apoyaba. Así que estas sandalias no le alcanzaban para llevarlo a Pablo por el camino adecuado. Por eso él dice, yo era todo esto. Y un día me senté a la mesa, tomé una lapicera y dice, agarré un anotador y comencé a hacer un cálculo. Y evalué todo lo que yo era. Y entonces empecé a sumar circuncidado al 8º día, de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, perseguidor de la iglesia. Hacía la suma total y para sorpresa suya le daba negativa. Es decir que en vez de producir ganancias le producía pérdida. Y todo aquel que maneja una empresa, por supuesto que hace estos cálculos y suma todo y al final sabe cuánto ha ganado. Y entonces en base a la ganancia, él tiene que o cambia de estrategia o sigue como va. Bueno, a Pablo no solo le daba un resultado negativo, le daba pérdida en vez de ganancia. Y esas eran las sandalias que lo habían conducido a él a lo largo de la vida. Unas sandalias de fe que lo llevaban a un camino de muerte, a un camino de perdición. Y entonces él dice, bueno, cuando hice la contabilidad me dio negativo. Él lo dice allí en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas, hablando de todas estas cosas, todas esas etiquetas que él tenía para usar esa fe, caminar ese camino de fe, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es decir, yo que pensaba que todo me daba resultados positivos, ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, cuando él sumó, dice, pero no estoy cerca de Dios, estoy cada vez más lejos de Dios, no estoy en el camino de la salvación, estoy en el camino de la condenación. Dice, entonces cuando hice la suma me di cuenta cuán equivocado estaba. Y entonces dice, un día agarré y como esto me daba pérdida, esta empresa o estos resultados me daban pérdida, agarré una bolsa de consorcio, puse todo lo que yo era, cada título, lo metí en una bolsa de consorcio, fui al container y lo tiré a la basura. Dice, todo esto en lo cual yo me afirmaba y caminaba es basura. Y entonces, ¿dónde lo dice? Bueno, yo lo parafraseo, pero fíjate lo que dice, Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas en las cuales él se apoyaba, por supuesto, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir ganar a Cristo? Que para ganar a Cristo todos los títulos y todas estas cosas en las cuales nos apoyamos, toda esta fe ficticia en la cual nosotros nos sostenemos, cualquier tipo de religión, no alcanza en cuanto a tener la salvación y la vida eterna, que solo sí es posible cuando nos ponemos en las sandalias de Jesús. Y entonces Jesús nos marca otro camino, totalmente distinto. Y estando en ese camino, miramos el camino anterior y decimos, todo eso es basura. Esas son
las sandalias de aquellos hombres de fe que tan equivocados están. Y este hombre necesitaba cambiar de sandalias, y sí, las cambió. Y él decía allí en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, es decir, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que él decía yo en cuanto a la ley irreprensible, no, eso no sirve. Dice, no tener mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Dice, la justicia que es de Dios por la fe, esta es la verdadera sandalia en la cual debemos caminar nosotros. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿en qué sandalias estamos apoyados y en qué sandalias nos movilizamos en la vida? Tal vez han pasado 50 años caminando un camino de fe que nunca nos permitió o nos permite alcanzar una relación con Cristo, con Dios, que tampoco nos permite alcanzar la salvación y la vida eterna. Y tal vez hemos estado caminando pensando que íbamos hacia Dios y íbamos todo lo contrario, alejándonos cada vez más de Dios. ¿Será este tu caso? Bueno, él dice que un día iba persiguiendo a los que eran de la fe de Cristo, es decir, los que tenían este tipo de sandalias de fe, distintos a los que él tenía, entonces los perseguía. Y un día dice que va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y dice que lo rodea un resplandor del cielo como al mediodía y se le aparece Cristo resucitado. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él allí entiende que estaba persiguiendo a Dios. Y a este mismo Jesús que él perseguía era quien él tenía que encontrar y buscar y pedirle que le permita cambiar de camino. Y entonces él allí se rinde ante este Cristo y a partir de ahí cambia de sandalias y comienza a caminar la verdadera fe, en comunión con Cristo, en comunión con el Padre, hacia Dios, hacia la vida eterna, hacia el cielo. Y también hubo otros que caminaban con sandalias que Cristo les había provisto. Esas son las verdaderas sandalias de la fe. Un día estaban predicando los apóstoles, entre ellos estaba Pedro y Juan, y entonces estaban los judíos quienes caminaban en las sandalias de su religión y los escucharon predicar de Cristo. Y entonces ellos se enojaron mucho, entonces los apresaron y los llevaron al concilio. Y bueno, entonces cuando están allí en el concilio había un hombre que era el que había entrenado al apóstol Pablo. Y era un tal Gamaliel, era doctor en la ley. Pero aún Gamaliel estaba caminando con sandalias equivocadas. Y podemos ver que ellos son traídos al concilio y allí estaban todos los magistrados judíos. Y entonces los reprenden porque ellos están hablando otro tipo de fe en Dios. Dice, están hablando la fe en Jesús. Y nosotros practicamos otro tipo de fe, contraria a esa. Y dice que allí el apóstol Pedro comienza a hablar y les dice así. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Dice, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Es increíble cuando ellos escuchan esta palabra, dice ustedes son responsables de la muerte de Cristo. Y entonces ellos le siguen hablando, dice el versículo 31, a este, es decir, a Jesús, al que habían crucificado colgándole en un madero, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una cosa es que ellos no podían dar a nadie, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos no podían con su religión. O sea, no podían encontrar perdón para ellos, ni siquiera perdón para los demás. Y entonces cuando escuchan eso, dice, ¿cómo estos hombres dicen que estamos caminando una fe que nos lleva lejos de Dios, con la cual estamos condenados?
vamos hacia la condenación eterna. Pero ¿quiénes son estos? Y entonces dice que se enojaron y los quisieron matar. Dice el versículo 33, Hechos capítulo 5. Dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y allí aparece Gamaliel. Y cuando Gamaliel hablaba, todos se callaban y hacían silencio, porque Gamaliel era un doctor de la ley. Y él enseñaba a muchos, entre ellos enseñó a Pablo. Y como te dije, él no tenía una seguridad de lo que él no sabía conducir ni siquiera a un alma al cielo. Jamás pudo hacerlo. Y entonces dice que él hace callar a todos. Y ante lo que estos hombres dicen, dice Gamaliel habla y dice, y ahora os digo, les dice a sus compañeros, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Es decir, si en las sandalias que ellos caminan están equivocados, van a la condenación eterna, no importa. Se va a desvanecer, no va a durar nada su obra. Pero dice, ¿no será cosa que estemos peleando contra Dios? Y dice allí en el versículo 39, mas si la obra, es decir, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y cuando leo esto de este doctor de la ley, Gamaliel, el que entrenó a Pablo, yo digo, ¿no será que tal vez tú estés apoyado o caminando con unas sandalias equivocadas y estés caminando un camino de fe con una seguridad total de que vas hacia Dios? Y si mirás para atrás te das cuenta que día a día te alejas más de Dios y que cada vez vas más a una condenación, porque tus pecados te van llevando a eso. Y en las sandalias en las cuales caminas y te apoyas, no te conducen a ningún lado. Y no sea que estés luchando contra Dios. No sea que en vez de ir hacia Dios lo estés enfrentando. Como le dice Gamaliel a ellos, ¿no será que nosotros estamos caminando con sandalias equivocadas? ¿No estaremos equivocados nosotros? Les dice Gamaliel. ¿No será que ellos tienen la verdad? Y entonces si ellos tienen la verdad estamos peleando contra Dios. Qué situación crítica esto de las sandalias en las cuales nos apoyamos para llegar a Dios, para alcanzar la salvación, la vida eterna y el cielo junto a Dios por toda la eternidad. Qué triste situación. Bueno, estos hombres, llamados doctores de la ley, y todos estos que enseñaban la religión, ellos conducían ellos mismos iban camino a la condenación eterna, camino al abismo, al infierno, y ellos estaban llevando a los demás por el mismo camino, como hizo Gamaliel con Pablo. Lo instruyó de joven y llegó él a estar en unas sandalias equivocadas. Caminaba una fe extraña, una fe que no era hacia Dios. Y ahora Jesucristo les enseñaba con este tipo de enseñadores que hay que tener mucho cuidado. Porque en Mateo capítulo 15 y en el versículo 14 dice, dejadlos. Dice, son ciegos, guías de ciegos. Dice, y si el ciego guiare al ciego, ¿qué va a pasar? Dice, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el mismo hoyo de la condenación eterna. Entonces no es cuestión de decir, sí, yo tengo fe y ya está todo bien. No, no es así. El tema es saber qué fe tengo y hacia dónde me lleva esa fe. Ponete una mano en el corazón. La fe en la cual te apoyás, ¿hacia dónde te lleva? ¿Hacia Dios o te aleja de Dios? ¿Te lleva hacia la salvación con esa fe que estás practicando? Ese camino que estás haciendo, ¿alcanza cuando hagas la suma de todo si tu alma va a ser salvada del lago de fuego? ¿Hiciste la cuenta si esa fe que estás practicando al sumar todo no sea que te dé pérdida?
y entonces sea, como dice Pablo, basura, como le pasó a Pablo. ¿Por qué no te podría pasar a ti o a cualquier otro? Ahora, encontramos también otros hombres que estuvieron 3 años caminando atrás de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Jesús les estuvo hablando de lo que es la verdadera fe, de cuál era la forma de alcanzar la salvación. Y entonces ahora Jesús se va a ir, porque va a ir a morir a la cruz y luego se va a ir al cielo. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, dice, bueno, dice, ahora ustedes ya saben a dónde voy y entonces también ya saben el camino. Lo dice en Juan 14:4. ¿Lo leemos? Mira lo que dice Jesús. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Es decir, ya habían sido instruidos, pero no lo habían entendido. Y entonces allí seguramente Jesús lo mira a Tomás haciéndole una pregunta. Y le dice, Tomás, no sabemos dónde vas. Entonces, ¿cómo vamos a saber el camino? Y entonces yo, si fuera Jesús, le miro los pies. ¿Dónde está parado este hombre? ¿Cuáles son sus sandalias? ¿A dónde lo llevan sus sandalias? Está con las sandalias equivocadas y era un discípulo de Jesús. Es decir, que no es cuestión de cuánto sabemos, sino es que dónde nos estamos apoyando o hacia dónde estamos caminando para estar en el camino correcto. Jesús le dice, ya saben dónde voy y ya saben el camino. Lo único que tienen que hacer es hacer ese camino. Y allí Tomás le dice, Señor, no sé ni dónde estoy parado. No son las sandalias que creí que necesitaba. Ahora me doy cuenta que estoy equivocado. Y Jesús le dice, Juan 14:6, le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Dice, y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, si nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, todo aquel que se ha calzado unas sandalias que portan una religión o un estatus, que crean que lo van a llevar al Padre, dice Jesús, eso es imposible. Nadie dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, es decir, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que todos aquellos que no van a través de Jesús al Padre van caminando en contra del Padre. Van caminando en contra de Dios. No importa qué religión practiques. Son sandalias equivocadas. Y entonces allí él, una vez que le dice eso, le dice, bueno, ¿ustedes quieren conocer a Dios el Padre? Y me imagino sí, lo queremos conocer. Dice, bueno, si me conocen a mí, entonces conocen a Dios el Padre. Entonces Jesús lo mira a Felipe y está como dudando Felipe. Y le mira la sandalia, se agarra la cabeza. Sandalia equivocada. ¿Por qué? Porque Felipe, miren lo que dice Felipe. Primero el Señor le dice, Juan 14:7. Dice, si me conocieses también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Ahora dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero ¿qué acaba de escuchar? Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y entonces allí Felipe también estaba en las sandalias equivocadas. Su fe no estaba fundada en Jesús como realmente tiene que estar, porque Él es el camino al Padre. Así que allí encontramos dos discípulos de Jesús. Por eso que es peligroso apoyarse en lo que podemos hacer, lo que podemos ser, las cosas que podemos alcanzar, porque si uno se apoya en eso, cree equivocadamente que está bien con Dios, y ninguna religión, ni nada, ni ninguna obra que podamos hacer nos permitirá alcanzar la salvación, solo a través de Jesús. Esas son las verdaderas sandalias. Ahora, todo pecador camina
con las sandalias, ya sea que tenga una religión o no la tenga, camina con sandalias, apoyado en la religión o apoyado en contra de la religión, pero su fe está en alguno de los dos lados. Eso lo hace que va camino a la condenación eterna. Ahora, Pablo iba camino a Damasco y reconoce esto. Reconoce que está caminando en una fe equivocada. Cuando eso él se da cuenta, al encontrarse con Jesús, se le iluminaron los ojos. Por eso si vos tenés un encuentro personal con Jesús en esta hora y te mirás los pies, vas a decir, uy, estas sandalias no sirven para nada, y vas a decir basura. Vas a agarrar una bolsa de consorcio y todo aquello en lo cual te apoyás, lo vas a meter adentro porque te da pérdida y lo vas a tirar a la basura y vas a decir, solo en Cristo voy a encontrar el verdadero camino de la fe, porque Él es el camino al Padre. Y eso es lo que Pablo nos cuenta. Y él nos dice esto. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El Pablo vuelve a hablar y dice ya apoyado por supuesto en las sandalias verdaderas. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Me di cuenta que Cristo había venido a salvarme porque yo estaba aferrado a una religión y estaba aferrado a cosas que solo me daban pérdida y me daban condenación, me alejaban de Dios y era enemigo de Cristo, era enemigo de la iglesia. Entonces dice, pero ahora yo les digo una palabra fiel y verdadera, que las verdaderas sandalias son aquellas que nos llevan a Cristo y la verdadera fe es aquella que ponemos en Cristo. Si ponemos la fe en Cristo, nuestra fe será verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si mi fe está puesta en lo que Él dice, apoyado en Cristo y en su obra en la cruz, entonces mis sandalias me llevan a la salvación y entonces me llevan a tomar una decisión y a decirle a Jesús, bueno, yo quiero que me pongas esas sandalias. Quiero que tú me salves, que me lleves por ese camino, que me des la salvación de mi alma que está condenada a la eterna perdición. Entonces le decís a Jesús, yo quiero que me calces esa fe que es la única que salva. Solo en ti, Jesús, voy a encontrar la fe genuina para poder alcanzar la salvación, creyendo en ti, recibiéndote en mi corazón, y entonces podré verte. Y cuando yo te vea a ti, Jesús, estaré viendo al Padre. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:16. Pero por esto, dice, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora Pablo, parado en la fe genuina que es en Cristo, nos dice, yo que era el pecador más grande, que me apoyaba en una religión que era basura, ahora me apoyo en Cristo y he alcanzado la vida eterna. Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo. ¿Para qué? Para contarle a otros. En este caso nos está contando a nosotros que esa es la fe genuina y que en Cristo está la vida eterna, cosa que nadie puede ofrecer. La salvación del alma, la vida eterna, una relación con Dios el Padre, una eternidad en el cielo y haber ganado a Cristo es estar en comunión con Dios. Esas son las verdaderas sandalias de la fe. Esas son las que tenés puestas. Bueno, si tenés esas sandalias, sigue ese camino firme, porque esas son las verdaderas sandalias que te llevan hacia la vida eterna, hacia una paz con Dios. Pero si estás apoyado en otra cosa, que puede ser la religión, la sobra, lo que sea, no te lleva a ningún lado. Y eso te alcanzará, como dice Pablo al final, sumarás, y no es que te va a dar cero,
te va a dar pérdida, te va a dar un número negativo. Eso quiere decir condenación eterna. En este momento te invito a recibir a Cristo por la fe como hizo Pablo. A recibir a Cristo en tu corazón para que Él te muestre al Padre y para que te dé la salvación y la vida eterna. Porque para eso Él vino a morir en una cruz y a recibir el castigo que vos te merecías por andar con esas sandalias equivocadas. Pero si vas a Cristo en esta hora y reconoces que Él murió por ti, lo recibís en tu corazón y decís: Jesús, sálvame, quiero la vida eterna, quiero estar contigo por toda la eternidad. Te invito a entrar en mi corazón. Dile así, alcanzarás la salvación, la vida eterna y, por supuesto, unas sandalias que te llevan por el verdadero camino de la fe. ¿Cómo andarás este día? ¿Cómo andarás esta semana? ¿Andarás en ese camino? Si ese es el camino, adelante. Pero si no es un problema. El resultado, negativo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. Mira y evalúa. ¿A dónde te lleva eso en que te apoyás? Esa fe, ¿hacia dónde te lleva? ¿Te lleva hacia Dios? ¿Te lleva hacia Cristo? ¿Te lleva hacia Dios? Si no te lleva a Cristo, te aleja de Dios. Toma una decisión firme y recibe a Cristo en tu corazón. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.